Vamos a ir al libro del Éxodo. Éxodo, gloria a Dios. Éxodo sabemos que significa salida, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a buscar en el capítulo 13. Abra su Biblia. Si la tiene en el móvil, pues encienda su móvil, y si no la tiene, descárguela también, ¿verdad? Para que estudie en los tiempos libres, también donde quiera que se encuentre, ¿verdad? Porque esto es de edificación para nuestra alma, gloria a Dios. Amén. Éxodo capítulo 13 y el versículo 17 al 22. Amén. Cuando tú lo tengas, me dices un amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra del Señor, lo vamos a leer alternadamente para que juntos nos gocemos y nos alimentemos, hermanos. Dice la palabra del Señor en el 17, versículo 17 dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios nos los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Lea el 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodase por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Dice el 10. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Dios, en esta hora. Prepara nuestra mente y corazón, Señor, para poder, Señor, recibir esta palabra, pero también para atesorarla en nuestro corazón. Hazme digno, Dios, de transmitir este mensaje en este día, Dios. Limpia este vaso, Señor. Hazme digno, Dios, de hablar ante tu congregación que tienes en este día, en este lugar. Que sea una palabra, Dios, que edifique nuestra vida, que nos fortalezca, Dios. Abre nuestro entendimiento, Dios amado, y quita todo razonamiento humano de nosotros. Y que tu Espíritu Santo comience a tomar control de nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, póngase cómodo, gloria sea a Dios. Como la indicación que siempre se da, ¿verdad?, de que por favor sea reverente en este momento en el cual Dios va a hablar a nuestra vida. Por favor, no interrumpa, no esté hablando al que tiene al lado, ¿verdad? Porque usted no sabe lo que Dios quiere decir a nuestra vida. Y creo que también es de educación también el prestar atención a las personas que están hablando, ¿verdad? Amén. Así que pues le suplico en el nombre del Señor que más que todo por la reverencia a nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Gloria sea a Dios. Y hemos leído, hermanos míos, en Éxodo capítulo 13, y el tema que tenemos en este día es: el plan de Dios es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aunque no lo entendamos muchas veces, el plan de Dios es perfecto. Amén. Aunque el razonamiento humano como que no encaja dentro de las cosas que Dios tiene ya estipuladas para nuestra vida, sigue siendo perfecto. El que usted lo crea, el que usted lo acepte, o el que el mundo lo ignore o lo crea o deje de creerlo, el plan de Dios siempre es perfecto y se llevará a cabo, aunque nosotros no podamos aceptarlo, aunque el mundo no lo acepte, aunque nosotros digamos: pero ¿y qué está pasando? El plan de Dios continúa. Y hemos leído, hermano, una historia que usted sabe perfectamente bien cómo se desarrolla, pero quiero explicar un poco más acerca de esto, porque quiero irme, hermano mío. En este momento el pueblo de Israel estaba en ellos haciéndose realidad una palabra que Dios había hablado muchos años atrás. Y para esto quiero irme al contexto histórico, lo que la Biblia nos narra, según lo explica en Génesis 15:16, de que dice que Abraham, hermanos míos,
y tuvo, hermanos míos, Dios que hablar con él y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Es ahí donde comienza esta historia. Es ahí donde comienza, hermanos míos, pero quiero que vayas conmigo a la Escritura para que podamos entrar y entender esto, hermanos míos, cómo es que el pueblo de Israel llegó a ser esclavo en ese lugar llamado Egipto. Y dice la palabra en Génesis 15 que después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese, el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová y dijo: no heredará sino un hijo tuyo, y será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Gloria a Dios. Pero quiero avanzar, quiero que me acompañes al versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirá juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ahí nos vamos a detener. Creo que está muy alineada la enseñanza, está muy clara, donde vemos que cómo comienza esta historia. Estos, hermanos míos, que realmente Abraham dijo: ¿y yo de dónde? Usted recuerda de que también el libro de los Hebreos, el capítulo 11, donde está la galería de los héroes de la fe, comienza diciendo que aún aquel hombre que estaba, hermanos míos, a punto de morir, pero que Dios obró en él y le dio vigor. Y su mujer, que estaba, hermanos, casi llegando a los 100 años, dice la palabra de que esta mujer ya tenía seca su matriz, pero aún así el plan de Dios tenía que cumplirse. Y es ahí donde Abraham le comienza a preguntar al Señor: pero ¿y cómo lo vas a hacer? Y quizás ese es un error, quizás nuestro. Abraham quizás no lo hizo con altivez o con soberbia, o queriéndole, hermanos, cuestionar a Dios las cosas que estaban pasando. Él le dice: mira, el que va a heredar quizás es ese hijo que yo he tenido con Agar, que era, hermanos míos, era su sirvienta que tenía. Sabes, aquí lo que yo veo, hermano, de que muchas veces nosotros, quizás la fe nos falla y queremos ayudarle a Dios. Y Abraham eso fue lo que hizo en ese momento y se equivocó, porque ese no era el plan de Dios. Él tenía que haber esperado en el momento que el Señor iba a orar. Él tenía, hermanos míos, que esperarse en el Señor y no comenzar a ver cómo le ayudaba a Dios, porque ese es el problema de nosotros, que queremos muchas veces echarle una manito a Dios, cuando realmente la cosa no tiene que ser así, sino que esperar pacientemente en el Señor. Porque Él, dice la palabra, cuando nosotros comenzamos a deleitarnos en Él, dice de que Él comienza, hermanos, a traer esas peticiones que hay en nuestro corazón. Las comienza a realizar en nuestra vida. Cuando nosotros nos deleitamos, cuando nosotros comenzamos a tener fe en aquella palabra que el siervo de Dios ha dado a nuestra vida. Y es ahí, hermanos míos, donde comienza esta historia. Y comienza esa conversación Abraham con el Señor. Comienza a decirle, pero cuando él le comienza a decir de que de su descendencia, dice que sería como la arena del mar. ¿Sabe usted muy bien cuando
Abraham, hermanos míos, engendra a Isaac. Es ahí donde comienza a correr el tiempo, donde el plan de Dios comienza a correr. Y dice la palabra de Dios que Abraham dice que su hijo fue Isaac. Luego Isaac engendró a Jacob, el cual salieron, hermanos míos, los patriarcas. De ahí salieron las 12 tribus. Amén. Y es ahí donde comenzó, oiga, a correr el tiempo, donde la promesa se estaba acercando, donde esa palabra que Dios le había dado, hermanos míos, estaba haciendo realidad en ese momento. Pero había un problema. Había algo que el Señor le dijo a Abraham en ese momento, y fue en el 13 donde dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que esta descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Usted sabe por qué, cómo es que esta descendencia llegó a Egipto. Usted sabe bien cómo esta descendencia fue a aparecer ahí, y no llegó siendo esclavizada, sino que fue, hermanos míos, un inicio muy bonito. Que usted sabe que José, uno de los patriarcas, este hombre, hermanos míos, comenzó a reinar, pero la cosa continuó mal cuando este hombre que estaba, hermanos míos, el faraón que estaba en esa época murió, y entró otro que no conocía. Y dice la palabra que es ahí donde comenzó el pueblo a ser oprimido. Pero hermanos míos, estamos viendo de que Dios estaba ya en ese momento, Él ya sabía, Él estaba dentro de ese plan. Y a pesar de que estaba en ese momento hablando con Abraham, el Señor ya había estado en el futuro, donde había visto de que ese pueblo, que esa descendencia iba a ser esclavizada. Y usted conoce muy bien la historia que dice la Biblia, de que en momentos de desesperación este pueblo comenzó a clamar. Amén. Este pueblo entró en una desesperación y comenzaron quizás a recapacitar y a decir: pero si nuestra descendencia es diferente, nosotros estamos bajo una promesa de Dios. Nosotros no tenemos que estar esclavizados. Nosotros tenemos que clamarle al Dios de nuestros padres. Y dice la palabra que comenzaron a clamar. Gloria a Dios. Aleluya. Y eso, hermanos míos, es una historia muy preciosa, porque estamos viendo el desarrollo en el cual, hermanos míos, en ese desarrollo estamos viendo que se manifiesta, hermanos míos, el poder tremendo, el gran poder de Dios. Para cumplir esa promesa, Dios ya había estado en ese momento. Dios ya había escuchado desde antes el clamor de ese pueblo. Y dice la palabra de Dios de que Dios elige a Moisés para llevar liberación a ese pueblo. Pero dice la palabra del Señor, gloria a Dios, vamos a ir donde hemos comenzado en Éxodo, capítulo 13, que dice de que en el 17... y luego Faraón dejó ir al pueblo. Estoy en Éxodo 13, 17. Y luego Faraón dejó ir al pueblo, dice. Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, mira, Dios ya estaba en este plan. Por eso le digo que ellos quizás no entendían el por qué, habiendo un camino que era más derecho, para llegar donde se iban a tardar pocos días. Pero había un problema ahí, y dice la palabra del Señor que Dios ya sabía, conocía los corazones de ellos. Y entonces dijo Dios, no los llevo por el camino de tierra de los filisteos que está cerca. Porque dijo Dios, dice, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios ya sabía lo que había en el corazón de ellos. Dios ya sabía de que al ver eso, a primer impacto, ellos posiblemente se iban a acobardar, posiblemente iban a echarse para atrás e iban a volver a esa tierra de esclavitud donde Dios ya les había sacado. Y lo que Dios hoy hace bien hace, dice la palabra, que es perfecto y que es para siempre. Entonces dice la palabra de Dios que Dios no quería que volvieran ahí. Dios no quería que ellos volvieran a su
sufrir que ellos no volvieran a esa esclavitud que habían estado 400 años. Y esto, hermanos míos, es lo que Dios ha hecho con usted y conmigo. Dios nos ha sacado del mundo que representa a Egipto. ¿Lo sabe usted bien? Gloria a Dios, aleluya. Ahora bien, Dios también está al cuidado de nosotros. Y sabe, Él no quiere que volvamos nosotros a ser esclavos del pecado. Y dice la palabra de que Dios conoce nuestro caminar. Así como estaba conociendo lo que el pueblo, hermanos míos, quizás quería hacer, pero dice, ese no es mi plan. Si tú te vas por ese camino, quizás le dijo a Moisés, este pueblo va a querer volver a Egipto. Dios ya conocía los corazones de todos, como conoce el suyo y el mío. Y sabe, quizás, no sé, usted quizás no ha entendido últimamente lo que usted ha estado pasando. Quizás para usted las cosas pueden ser en su mente, según usted, diferentes y más fáciles de hacer. Pero Dios quizás va a ocupar un método en el cual sea quizás para usted más difícil. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios conoce lo que va a pasar en su vida. Y sabe, hermanos míos, que nuestras debilidades, Él conoce lo que nosotros soportamos y lo que no vamos a soportar. Aparte de eso, oiga bien lo que le voy a decir. Si usted está pasando un momento que Él quizás no lo puede entender, solamente siga, no se detenga. Sígale creyéndole al Señor, siga pensando de que todo está dentro del plan de Dios, que aunque usted no lo pueda ver, usted siga creyéndole al siervo de Dios que le predica en esta casa, porque sabe, Dios está mandando, mire, revelación a sus hijos. En este caso estamos viendo a Abraham, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor de que Dios hablaba con Abraham como un amigo habla con otro, ¿verdad? También lo hacía con Moisés. Y dice de que con ellos tenía una relación porque eran hombres que se consagraban a Dios, eran hombres que mantenían una comunión y comunicación de cerca con Dios. Y estos eran los que se encargaban de transmitir el mensaje a aquel pueblo. Mire, era un pueblo grandísimo. Se dice que aproximadamente eran como 6,000 personas. Imagínense, era un pueblo grande. Y hemos visto, hermanos míos, de que Dios estaba dentro de todo el plan, porque Dios ya había estado en ese momento, en el futuro, antes que ellos llegaran a ser, hermanos míos, esclavizados y luego fueron sacados de Egipto. Pero dice la palabra del Señor de que Dios estaba con ellos. Vamos a seguir leyendo. Mas Dios hizo, dice en el 18, que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Los iban persiguiendo, miren. Y dice el 19, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará. Mire, ya había una profecía. Y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Mire qué precioso. Este hombre ya, Dios le había dado una visión. Dios ya había hablado con él. Y antes de morir les encomienda, no vayan a dejar mis huesos aquí. Porque saben, yo sé que no importa el tiempo que pase, pero hay una promesa que se va a cumplir en sus vidas, que Dios les visitará y va a romper las cadenas de esclavitud que hay en este pueblo. Oiga, qué precioso, aleluya. ¿Sabes? Cuando yo leo esto de estos hombres que años anteriores habían hablado de una promesa que se iba a hacer realidad, ellos le creyeron a Dios. Lo que hemos leído dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando yo leo esto y me pongo a pensar, sabe, Dios me dice de que lo que usted crea a Dios, lo que Dios le dice a usted y usted le cree a Dios, se llegará a cumplir en su vida y también en sus generaciones. Lo que estos niños creen a Dios, lo que el temor que nosotros les inculcamos en sus vidas, esto también llegará a dar un fruto un día, aunque usted no lo vea. Aunque usted no lo vea, gloria a Dios. Porque Abraham no vio, pero creyó. Isaac
hay para ustedes. Sí, es cierto que van a sufrir, que no va a ser fácil, que el camino que les toca caminar va a ser muy difícil, pero ustedes crean que Dios está con ustedes, que hay una promesa que se va a cumplir en sus vidas. Gloria sea a Dios. A pesar que estaban sufriendo, a pesar que algunos no comprendían ni tampoco conocían, como las nuevas generaciones, los que nacieron bajo esa esclavitud, así como tus hijos, así como, hermanos míos, quizás nosotros nacimos bajo la esclavitud espiritual del pecado, pero que también por nuestros padres que conocieron a Dios, por aquellas personas que un día nos predicaron libertad espiritual, usted ha creído y por lo tanto también dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por lo tanto, usted tiene que creer en esa promesa, usted tiene que ministrar esa palabra en sus vidas y en sus hijos. Gloria sea a Dios. Y dice la palabra del Señor de que tomó también Moisés los huesos de José, oiga, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y veréis subir mis huesos, o sea, de aquí con vosotros. Y dice la palabra del Señor en el 20, y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Es ahí donde estaba entrando, donde estaba comenzando una nueva historia de sus vidas, una nueva etapa. Óigase bien, si bien es cierto, estaban ya libres de esclavitud, pero estaban iniciando un proceso en sus vidas, un proceso en el cual Dios ya tenía preparado todo, pero que ellos no se lo esperaban. Según ellos quizás todo iba a ser color de rosa. Yo no sé si usted tiene esa idea, pero está errónea. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros tenemos claramente, hermanos míos, que el adversario, o sea, el faraón que representa en Egipto o en el mundo, que es Satanás, ese también nos va a hacer la guerra, porque ya no le servimos a él, porque hoy estamos adorando a Dios, porque hoy usted se está consagrando a Dios, hoy usted está tratando de cambiar su vida, de no hacer las cosas que hacía antes, así como Israel a partir de ese momento ya no iba a hacer ladrillos. Usted también ya no tiene que seguir haciendo lo que hacía cuando estaba en el mundo. Hoy tiene que usted tratar de consagrar su vida a Dios, al igual que yo. Usted tiene que tratar de agradar a un nuevo Señor. Aleluya. Ahora Dios es tu Señor. Ahora, hermanos míos, el pueblo de Israel había sido libertado por nuestro Dios. Ya no estaban bajo opresión de esclavitud, como usted ya no lo está, y muchas veces quizás el enemigo quiere hacerte pensar que todavía te tiene. Pero ¿sabes por qué? Porque quizás tú has dudado en algún momento. O tal vez quizás porque es también un plan de Dios para que tu fe crezca, para que tú te acerques más a Él. Yo no lo sé, Dios sabe cómo obra. Porque dice la palabra del Señor en el 21. Y Jehová iba delante de ellos, de día una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Pero mire el 22, gloria a Dios. Y nunca, diga nunca por favor, nunca se apartó de delante de su pueblo la columna de nube, y ni de día ni de noche la columna de fuego. Esto es precioso, hermano. Es para que quizás nosotros dijéramos un gloria a Dios desde bien adentro. ¿Sabe por qué? Yo sé que usted quizás no lo entiende, quizás todavía. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque este Dios del cual nos está hablando Moisés, porque Moisés es el que escribió este libro, que está dentro del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, que está escrito para testimonio hacia nosotros, para que nosotros, hermanos míos, nuestra fe sea fundamentada, nuestra fe sea
sea fortalecida acerca de lo que Dios ha hecho con estas generaciones. Y eso es lo mismo que Dios quiere hacer contigo, lo que quiere hacer conmigo, lo que quiere hacer en tus generaciones y en la mía. Dios, hermanos míos, ha prometido estar siempre con nosotros. Dice la palabra que nos testifica acá en este versículo 22, en el 22, que dice que nunca se apartó Dios de ellos, que siempre había una protección hacia los hijos de Israel. Y usted sabe que usted, hermanos míos, y yo, nosotros que somos la iglesia de Cristo Jesús, somos el Israel injertado, que nosotros también somos herederos de grandes promesas. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo y le doy gloria a Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor. Y dice la palabra del Señor. Y Jehová en el 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Mire que esto, hermanos míos, esto es algo poderoso, esto es un prodigio muy grande. Esto es algo más que un milagro. Esto, hermanos míos, es algo que el Señor está transmitiendo hoy a nuestra vida. Que, hermanos míos, Él está siempre con nosotros. Que aunque tú estés caminando por el desierto, como el pueblo de Israel, esa protección siempre está sobre su vida y la mía. Que tú no vas a andar en tinieblas. ¿Sabes por qué? Porque quizás hoy no es una columna de fuego, pero sí es la luz de Cristo Jesús. Que aunque tú quizás vayas caminando de día y sientes que te fatigas, vaya a llegar esa columna de nube, la cual te dará descanso. ¿Y sabes qué es esa? Esa es la presencia de Dios, la que nos da descanso, la que nos fortalece, la que nos ayuda a seguir adelante. Gloria sea al Señor. Es algo, hermanos míos, sorprendente. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué Dios hace todas estas cosas? Porque dice la palabra que los que aman a Dios, aleluya, qué precioso que usted se lo sabe, démosle palmas juntos al Señor. Aleluya. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Usted ha sido llamado con un propósito de parte de Dios. Aunque usted el día de hoy no lo esté entendiendo, como yo un día no lo entendía, que si alguien me dice, tú vas a estar frente a una congregación predicando la palabra de Dios, y yo le dijera, mira, pero que no me ves que yo soy un borracho. Aleluya. Que no me ves que yo soy un vulgar, un mal hablado. Y el Señor usa vasos limpios. Aleluya. Pero sabe, Dios va a usar tu vida y la va a hacer, aunque tú no entiendas, que digas, pero como decía nuestro hermano Manuel, yo estoy luchando por cambiar, pero eso es bueno, está luchando, está haciendo algo. Está haciendo algo, gloria a Dios. Y sabe lo mejor de todo. Lo mejor de todo es que Dios conoce su corazón. Y mira que Él está batallando contra Él mismo, contra su propia carne, contra esos deseos. Pero Él pone resistencia. ¿Sabes por qué? Porque Él cree de que el propósito de Dios, el plan que Dios tiene para su vida y para la suya, también se llegará a cumplir en un día. ¿Sabes por qué? Porque estamos peleando esta batalla, estamos caminando, pero no estamos solos. Hay una columna sobre ti, hay una protección sobre ti, está el Espíritu Santo que te está guiando por sendas de justicia, que te está llevando, caminando siempre a la verdad, para que para nosotros venga, hermanos míos, ese pleno conocimiento y podamos ser después transmisores de esta palabra y podamos testificar de las cosas que Dios ha hecho y que hará en nosotros. Y dice la palabra que el pueblo iba y que Dios nunca se apartaba de ellos. Y ellos comenzaron a dudar. Y quiero avanzar, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, ahí mismo dice la palabra del Señor de que el capítulo 14, vamos a ir al 14. Dice de que en el versículo 13 Moisés
al ver el temor que había en sus corazones, dice que le dice al pueblo, mire, le dice gloria a Dios en el Éxodo 14:13, y Moisés le dijo al pueblo, no temáis. Y hoy yo te digo a ti en el nombre de Jesús, no temáis. Amén, aleluya. No tengas miedo. ¿Tú crees que Dios no está contigo? Sí, está contigo. Dios está conmigo, sí, está conmigo. Dios está en control de esta casa, gloria a Dios. Aleluya. Y Moisés les exhorta con autoridad y le dice en primer lugar, no temáis. ¿Sabes? Porque cuando somos invadidos por el temor es porque hay miedo en nosotros. Y luego llega la turbación y luego no encuentras qué hacer. Y te quedas quieto, no haces nada. Y comienzas a dudar, comienzas a creer que Dios no te escucha, comienzas a creer que lo que está pasando en tu vida es algo que no tiene propósito, es algo que no tiene ni pies ni cabezas para ti quizás, pero Dios ya estuvo ahí. Y Dios sabe cuál es tu final, Dios sabe lo que tú necesitas para poder tener un final feliz. Aleluya. Pero dice, vamos a continuar y dice la palabra del Señor, y dijo Moisés al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más siempre os veráis. Mire, es como que yo te diga hoy en esta hora, no temáis. Por favor, afírmate en la fe en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque ese problema que tú estás pasando tiene un tiempo de caducidad. En su momento llegará. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya estuvo ahí. Dios conoce el final de todo el proceso que tú vas a pasar. Gloria a Dios, y ya tiene una provisión. Aleluya. Y dice la palabra que Moisés les exhorta, se para al ver el desaliento, a ver el desánimo. Quizás vio la cara de estas personas y ya vio que algunos estaban llorando, otros expresaban quizás con palabras. Pero Moisés les dice, oigan señores, no tengan miedo. Yo sé que ustedes vienen de estar bajo opresión del enemigo y ustedes tienen miedo, tienen temor de que quizás esto vuelva a suceder. ¿Saben por qué? Porque ustedes no han estado en la presencia de Dios quizás. Pero yo vengo, óigase bien, de hablar con el Señor de allá de la montaña. Allá he estado con el Señor, allá en el desierto el Señor me llamó y me dijo que hay algo nuevo para ustedes. Y se llama libertad. Algo que, óigase bien, hoy en día muchas personas están anhelando, pero hace falta de que alguien de los que están en este lugar se acerquen a ellos y les lleve esa palabra de aliento, que les diga, oh, no te preocupes, mejor acércate a Dios, busca más de Dios. Aleluya. Dios, hermanos míos, ocupa diferentes medios para poder revelarse a las personas. Y estamos viendo aquí donde Moisés les dice que no tengan miedo. Y dice el 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces miren lo que le dijo a Dios a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Le pregunta a Dios, ¿por qué estás clamando a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Tenemos que hacer algo nosotros. Dios va a hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Pero las que usted puede hacer, le va a tocar hacerlas. ¿Sabe cómo cuáles? Como negarse a esas invitaciones que son ilícitas. Gloria a Dios. El decir no puedo, no quiero. El sentir más pasión por las cosas espirituales que por las que el mundo te está ofreciendo. El sentir aquel anhelo y aquel deseo de estar el domingo en la casa de Dios, el venir los sábados a los ayunos y por la tarde al culto. Uy, pastor, pero ¿y qué está diciendo? ¿Y qué tiempo me va a dedicar a mí? Y eso pasa. ¿Cómo? Yo voy a ir los sábados ahí a estar en el ayuno y después a las 7 otra vez. No, hombre. Esto es así, hermano. Vamos a hablarnos la realidad. Vamos a hablarnos la realidad.
Y yo les decía a ustedes, yo no quisiera venir al ayuno, pero tengo que venir. ¿Se acuerdan cómo decía David? Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y comienza a ir el que perdona tus pecados, el que sacia de bien tu boca, el que te rejuvenece como el águila, el que te corona de favores y de misericordia. ¿Y usted cree que no es suficiente el estar cerca de Dios, de estar abrazando a Dios? ¡Aleluya! Bendito sea el Señor, pero vamos a continuar aquí para que estén más contentos, gloria a Dios. Y dice la palabra, hermanos míos, en el 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que hagan algo, que marchen, que hagan ayuno, que me busquen en oración, que humillen su rostro, para ver buenos días, para poder vencer, para poder salir adelante en esa dificultad, para poder vencer esas tentaciones. Mira que hay cosas que no las vamos a poder vencer solo con decir yo quiero. Eso quiere decir la palabra de Dios, que nosotros tenemos que accionar. Amén, aleluya. El pueblo que le cree a su Dios actúa. Amén. Aleluya. Pero dice la palabra del Señor en el 16, y tú alza, mira al siervo también que estaba de brazos cruzados, esperando que no, y le dice al Señor que qué estás haciendo tú. Tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por medio del mar. Mire, le estaba diciendo a Moisés algo que nunca se había visto. Esto, hermano mío, es algo fuerte. Y Dios le decía, Moisés, ¿y tú qué haces? A veces actuamos de una manera como que no conocemos quién es nuestro Dios. Dice la Biblia que el poder está en la palabra suya y en la mía. El poder de la vida. Y este momento, oiga, Dios le dice a Moisés, Moisés, levanta tu vara, yo te he dado esa vara para que hagas algo con ella. Y Dios te dice, yo te he permitido que tú tengas una Biblia en tu mano o en tu móvil para que comiences a conocerme, para que comiences a escudriñar y comiences a entender cuál es el plan que yo tengo para tu vida. Y a veces no entendemos esto. Mire, la palabra del Señor dice que le dijo, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Mire, desde que estas cosas son las que quizás no entendía el pueblo. A nosotros hoy en día se nos hace fácil entenderlas porque leemos todo el capítulo, el contexto y estamos enterándonos de que Dios les da libertad, que Dios los liberta de opresión del enemigo. Pero estamos viendo aquí que quizás ese pueblo quizás no entendía. ¿Cómo es eso, Señor? Si nos estás diciendo que nos libertaste para que nosotros fuéramos a rendirte culto al desierto, y ahora estás diciendo de que vas a endurecer el corazón de Faraón para que comience a perseguirnos, ¿no te parece algo no encaja ahí? Algo no encaja ahí, Señor. Dios ya había estado ahí. Mire, Dios ya había estado ahí y le dice, vaya, Moisés, abre el mar y este pueblo va a pasar en seco. Ya había un plan. El pueblo y los egipcios lo iban a seguir, pero ya había un plan. Que tu mar se va a abrir para que tus enemigos queden ahí sepultados. Eso es lo que estaba el Señor ya planificado, porque iba a acabar con tus enemigos. Ahora bien, dice la palabra de que esto se cumple. Se cumple esto dentro del plan de Dios. ¿Sabe? Hay algo muy precioso que está escrito ahí en Jeremías capítulo 20, 11. Quiero avanzar un poco más porque el tiempo se está yendo. Y allí en Jeremías 20, 11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Mire qué precioso eso. Yo no sé si usted cree esta palabra. Ese Dios de poder ya tiene un plan para sus vidas. Ya tiene un plan para sus familias. Que aunque usted quizás no logre entender con su razonamiento humano, porque el pueblo de Israel quizás no entendía en ese momento,
¿cómo es que nos sacaste de allá y nos traes acá por el desierto? Ahora estamos frente del mar, no hallamos para dónde salir, estamos entre la espada y la pared, en otras palabras. ¿Y qué sentido tiene que nos haya sacado de allá para que nos maten aquí? Pero el Señor tiene un plan, como tenía para ese pueblo, así tiene un plan para sus vidas también. Que aunque usted quizás siente que ya no tiene salida, quizás piensa, pero ¿y qué razón tiene de que yo me esté congregando? Que yo esté llegando a la iglesia a cantar o a adorar. Si yo estoy en un problema muy difícil, Dios ya tiene una solución. Dentro, oiga, si bien Dios ya estuvo en el futuro, en el presente. Dios ya está en ese momento. Por eso nosotros no tenemos que desesperarnos, gloria a Dios. Nosotros tenemos que estar firmes creyéndole al Señor y declarando palabras como Jeremías lo dijo. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, aquellos que me están persiguiendo, aquellos que me están haciendo la guerra, estos van a tropezar y no van a prevalecer en contra mía. Escrito está, hermanos amados, dice la palabra, Jesús lo dijo, que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra su iglesia. Amén. Y entonces Jeremías, hermano mío, está diciendo algo similar. Dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Esa, hermano, decir estas palabras. Mire, Jeremías, cuando dijo estas palabras, no crea que estaba en su mejor momento, ¿no? Cuando vamos al capítulo 20 y comenzamos a leer el contexto de este versículo, dice la palabra de que Jeremías estaba siendo perseguido, Jeremías había sido encarcelado, Jeremías había sido criticado, había sido mal visto, lo habían azotado, le habían hecho esto y lo otro, a tal grado que el hombre entra en una depresión tremenda. Entra en una depresión tremenda de que no quiere ni predicar. No hablaré más en tu nombre, le dice a Dios. Mire qué tremendo esto. Para que usted vea de que este gran profeta, Jeremías, pasó por momentos más duros que los que usted está pasando. Y los que yo paso también. Y dice la palabra de que Jeremías llega en ese momento, pero luego reacciona. Luego coge fuerzas y dice, ya me acordé. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por lo tanto, gloria sea a Dios. Aleluya. Por lo tanto, los que me persiguen, sí, esos que te están haciendo la guerra a ti, esos que te están queriendo turbar o desesperar y confundirte, esos, dice Jeremías, esos no van a prevalecer. Van a querer detenerte, sí, pero de ti depende. Si tú crees en Dios, si tú hablas conforme a la palabra, si tú le dices, mira Satanás, escrito está. Pero es necesario que creamos, que conozcamos la palabra de Dios. Es necesario que busquemos cuáles son las promesas las cuales Dios tiene para nosotros, de las que somos acreedores, usted y sus familias. Y dice la palabra que Jeremías estaba deprimido. No quería servirle más a Dios. No quería, pero luego se acuerda quién es su Dios y dice, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Amén, aleluya. Mire qué tremendo, hermano, cuando Dios trae a memoria, nos trae a recordar. Hoy el Espíritu Santo es el que ha quedado entre nosotros. ¿Para qué? Dice, para recordarnos las cosas que tenemos que hacer, para guiarnos, para revelarnos y para guiarnos por caminos de justicia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios hoy con la iglesia. Y esta palabra, hermanos míos, dice la Biblia que ha quedado escrita como para testimonio de los que son herederos de la salvación, para usted y para mí. Porque sabe, Dios ya estuvo en tu vida desde antes que tú nacieras y yo naciera. Él ya sabe qué es lo que te va a turbar, lo que te va a afligir.
Ya sabe de qué vas a padecer, qué ataques vas a tener en tu vida. Lo que tú tienes que decir: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Amén. Amén. O decir lo que dijo el salmista David allá en el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aleluya. Y dice: ¿sabes? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ¿sabes qué? Ellos tropezaron y cayeron. Aleluya. Es un testimonio fuerte que nos da, gloria a Dios, aleluya. Es una palabra que nos va a alentar y nos va a recordar en quién que usted y yo hemos creído. Porque usted quizás se siente afligido, se siente turbado, siente que no puede seguir más, no quiere congregarse, no quiere buscar de Dios. Ese es el faraón y sus demonios que va persiguiéndonos siempre. Pero nosotros tenemos que creer que Dios está con nosotros. Amén. Y decir lo que el salmista David dijo: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque tú estás conmigo. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Es tremendo, hermanos míos, lo que Dios hace en nuestra vida. Ese es nuestro Dios. Y hoy Dios nos ha traído a este lugar para traer a nuestra memoria en quién nosotros hemos creído. Quizás usted y yo tenemos que hacernos una pregunta. Nuevamente, preguntémonos quién es nuestro Dios. David lo sabía bien. Dijo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? A mí, en otras palabras, no me importa quienes estén levantando en contra mía. No me importa lo que estén hablando de mí. No importa lo que me critiquen. No importa si me están diciendo que yo ya no me voy a levantar. No me importa que me estén diciendo que yo ya no voy a continuar con este propósito, con este plan que Dios tiene para mí. Pero yo sé que el plan de Dios se tiene que cumplir en nuestra vida, se tiene que cumplir en nuestras generaciones, cuando usted y yo comencemos a creer como Abraham creyó. Aquel José dijo: miren, ustedes se van a llevar mis huesos de aquí, yo lo siento, yo les voy a decir algo antes de morir. Yo he creído a una promesa, si bien es cierto no la voy a ver, pero algo les voy a decir que se tiene que cumplir. Por lo tanto, yo les digo que cuando esa promesa se cumpla, cuando esa promesa llegue, cuando llegue el tiempo de esta visitación de Dios, una cosa les voy a pedir: no dejen mis huesos aquí, porque yo sí tengo fe, aunque ustedes no crean, les dice, yo sí tengo fe de que Dios va a libertar a este pueblo. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace, gloria a Dios. Dios va a traer libertad. Dios va a romper cadenas en aquellas cosas que están atadas. Hoy las vamos a romper en el nombre de Jesús. Pero quiero que usted se ponga sobre sus pies. Vamos a comenzar a presentarle a Dios esas cosas que hay en usted que solo usted sabe.